Vamos a revisar un comunicado que es del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y es el siguiente. Informamos que la señora Priscila Carrasco Pizarro ha cesado en sus funciones de directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEG, cargo que ocupaba desde agosto de 2022. Como ministerio manifestamos nuestro agradecimiento por el compromiso demostrado durante su gestión a cargo del servicio. La dirección nacional fue asumida de manera subrogante por el sociólogo Felipe Díaz Rain, quien ejercía el cargo de subdirector del servicio. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Por lo siguiente, porque ha habido una denuncia de parte de la oposición, evidentemente, que dice lo siguiente, que se le ha pedido la renuncia, hasta ahí está coherente ambas cosas, a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y seleccionada por alta dirección pública. De igual manera, ¿se le puede pedir la renuncia a alguien de alta dirección pública? Sí, se puede. Ahora, ¿cuál es el punto en disputa? Es que en la denuncia de la oposición dicen que actualmente está en tratamiento por cáncer de mama triple negativo. Diagnóstico público del que estaba informada la ministra Judith Marín. Podemos mostrar tal vez la cuenta de Twitter de la ex ministra de la Mujer, Antonia Orellana, porque ella también posteó esto. A ver si podemos buscar ese posteo en la red X, porque Antonia Orellana, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, ha posteado esto que es una declaración común en general de la oposición, diciendo que actualmente está en tratamiento por cáncer de mama triple negativo, diagnóstico público del que estaba informada la ministra Judith Marín. Bajo la gestión de Priscila Carrasco, CERNAMEG llegó al 90% del territorio nacional, traspasó toda su operación al sistema de rendición de cuentas de Contraloría, que quintuplicó sus acciones jurídicas y pasó de 3 a 27 centros especializados. No sé si vamos a poder revisar el posteo de Antonia Orellana, donde da cuenta justamente, como yo les decía, de esta crítica. Antonia Orellana primero y luego vamos a revisar un segundo posteo, pero como les decía, la ex ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha criticado esto. La ministra de la Mujer actual no se ha referido públicamente ella a esta materia, han hecho solamente el comunicado que les mostramos. ¿Cuál es el punto en disputa? Si sabía o no la ministra de la Mujer y Equidad de Género que esta persona estaba en un tratamiento por cáncer de mama triple negativo. Según Antonia Orellana y otras personas de la oposición, sí sabía. Ahora, ¿qué hemos podido reportear en el actual Ministerio de la Mujer? Fuentes del Ministerio de la Mujer lo que dan cuenta es que la petición de renuncia es por pérdida de confianza. Ahí está el tuit de la exministra de la Mujer. Hoy el gobierno de Chile le pidió la renuncia no voluntaria a Priscila Carrasco, del CERNAMEG. Además de estar en pleno tratamiento de cáncer de mama triple negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe este programa. El punto es que se puede despedir a alguien por alta dirección pública. Las razones, mientras desde la oposición destacan muchísimo el hecho de que tenía una buena función, desde la oposición dicen cómo se le despide estando con este diagnóstico. Carla Rubilar, desde el oficialismo, dice, si esto es real, duele. Sacar a una directora del CERNAMEG con cáncer de mama en tratamiento en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica no es coherente. Pido sinceramente recapacitar. Hasta ahora, recapitulando, ¿qué les podemos contar? Se pidió la renuncia efectivamente a Priscila Carrasco, directora del Servicio Nacional de la Mujer. Sí, se le pidió. Mientras unos destacan desde la oposición su labor, desde el gobierno se le agradece, pero desde el Ministerio de la Mujer dicen que hay pérdida de confianza y que hay ineficiencias y otras cosas que se van a dar a conocer oportunamente. Pero falta efectivamente todavía la comunicación oficial de la ministra de la Mujer respecto de qué conocimiento tenía, si es efectivo, como decía Antonia Orellana, la ex ministra de la Mujer, que sabía de aquello, y también ya hay reacciones como la de Carla Rubilar, diciendo que si estaba con cáncer de mama, estamos además en plena alerta oncológica, le parecería doloroso. Así es que vamos a esperar nuevas comunicaciones desde el Ministerio
de la Mujer, donde recalcan que hay pérdida de confianza. Ya, pues aquí estamos con Dirección La Moneda y nos acompañan, por lo tanto, como cada lunes, Colomba Eichholz y Macarena Román. Bueno, esto va a ser un nuevo tema, o sea, no, total. Acaba de pasar, ustedes estaban ya entrando y sentándose aquí cuando esto ocurre. Va a ser un nuevo tema para el gobierno, porque ya hay críticas desde el propio oficialismo y lo más importante va a ser, por un lado, las razones de la petición de renuncia y si sabía o no la ministra de la Mujer que tenía un cáncer de mama y que estaba siendo tratada, según Antonio Orellana, sí, y que fue post, de hecho, uno de estos tratamientos, nos dicen, información que tenemos es que post uno de los tratamientos incluso fue aparte del traspaso de información, así que era imposible que las actuales autoridades, dice, está en plena inmunoterapia, fue a la reunión de traspaso post mastectomía. Así que seguro va a ser un tema y ahí está también entonces la crítica desde el oficialismo de Carla Rubilar. No les pido que reporten porque acaba de pasar y esta es la información que tenemos hasta ahora, pero es un tema que ya está levantando alertas en el gobierno, en varios integrantes del actual oficialismo. Bienvenidas, muchachas, nuevamente vamos a comenzar entonces con Dirección La Moneda, que suma esta nueva contingencia. Y comenzamos contigo, Colomba, porque hay otra mujer, una ministra, Trinidad Steiner, en el centro de la polémica. Así es. Todo esto, muy buenas noches Mónica, muy buenas noches Maca, todo esto justamente por lo que es el recorte presupuestario, este recorte presupuestario que mandató el ministro de Hacienda a través de un oficio el pasado 16 de marzo, un 3% de recorte presupuestario parejo en todos los ministerios. Sí, parejo. Ya. Eso había generado críticas especialmente porque el pilar fundamental de la campaña de José Antonio Kast había sido justamente la seguridad y la semana pasada, el día lunes, cuando Andrés Joanet, subsecretario de Seguridad Pública y también la ministra Trinidad Steiner acuden por primera vez a la Comisión de Seguridad Pública, genera críticas el desglose que habían hecho respecto de lo que iba a significar esto para las policías. Aproximadamente 72.000 millones de pesos iba a ser el recorte en el ministerio. Claro, aquí estamos hablando, cuando hablamos de 3% en ministerios como Educación, Salud o Seguridad, estamos hablando de harto dinero, eran 72.000 millones para la prioridad nacional. Para la prioridad nacional y que de hecho el 71% de esos 72.000 millones era directamente carabineros, sí. 51.000 millones de pesos que iba a afectar a las policías. Y lo otro era, por ejemplo, el plan de combate al crimen organizado. Y el plan Calle Sin Violencia, ¿no es cierto? Pero por último, en el plan de Calle Sin Violencia, yo no digo que sea bueno que lo recorten, nada en seguridad es bueno que lo recorten, pero ya era aún más sensible respecto de el tema del crimen organizado. Así es. Y Carabineros. Que había sido, de hecho, ¿no es cierto? Y han sido respaldados también Carabineros y la Policía de Investigaciones por este gobierno. Así que, claro, decían parlamentarios tanto de oposición como de oficialismo que no se entendía esta decisión. Decisión que hoy día entonces echa pie atrás tras una reunión que encabezó la ministra de Seguridad Pública. Ella había tenido, de hecho, una actividad en la región de Valparaíso en la mañana, había realizado un punto de prensa, se le consultó respecto de este recorte y ella dijo que estaba en conversaciones con la Dirección de Presupuestos para poder evitar este recorte del 3%. Eso se produce en una reunión que se concreta en la DIPRES a las 14 horas, dura aproximadamente una hora y luego de esa reunión, bueno, se le notó feliz a la ministra de Seguridad Pública dando y entregando esta información de que no iba a haber este recorte presupuestario de 3%, que era significaba los 72.000 millones. Mira, en el gobierno anterior cuando habían volteretas lo decíamos, digamos, esto es una buena noticia, pero es un cambio de postura completo, porque ahora ya no solo no se recorta, sino que se inyectan recursos. Se inyectan recursos y tenemos, de hecho, antes de pasar a comprender y también explicar qué recursos son los que se van a inyectar y para quiénes, tenemos la declaración de la ministra de Seguridad Pública cuando sale de esta reunión con la Dirección de Presupuestos. Bien. No hay rebaja en lo que es seguridad. Así que nos vamos en nada. La seguridad no se va a rebajar. El presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías. Esto siempre fue una propuesta, se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que en seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio, va a ser una excepción. Ya, ahí está. Ahora,
para empezar, bueno, es que hay varias cosas, pero la pregunta de inmediato es, esto, claro, generó muchas críticas y por lo tanto se entiende que tiene que ver con eso, que se eche pie atrás. Pero también mucho se pregunta cuánto tiene que ver con el momento que está viviendo también la ministra Steiner, que en la mañana además había dicho, no, si mi relación con la PDI está estupenda, cuando es evidente que no está estupenda. Pues todavía no sale públicamente el director de la PDI, Serna, a decir quién le pidió la renuncia a Consuelo Peña. Claro, eso ha generado de hecho una polémica y ha provocado que la ministra de Seguridad Pública esté, como decirlo, en el ojo del huracán finalmente, no por los recortes, sino también por la remoción de la subdirectora Consuelo Peña. Todo esto cuando estamos a una semana de que el director de la Policía de Investigaciones asista a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Y ahí va a ser muy interesante lo que pueda decir el director de la Policía de Investigaciones para conocer, como tú decías, Mónica, si fue una solicitud que hizo la ministra de Seguridad Pública o bien, como ella ha dicho y lo dijo la semana pasada en la comisión en la Cámara de Diputados, fue una decisión que tomó la Policía de Investigaciones. Ahora, lo raro es que si fue la decisión de la Policía de Investigaciones, los altos mandos, como ustedes bien saben, Macarena, Colomba, se definen a fin de año. ¿Qué habría pasado para tener que pedirle la renuncia? Y si es así, ¿por qué lleva tanto tiempo callado Serna? ¿Por qué no ha dicho ya que sí, yo le pedí la renuncia, yo decidí un cambio en el alto mando? Ahora, si es así, y esa es la respuesta que entrega Eduardo Serna el día lunes en la comisión, eso obviamente le va a dar, podríamos decir, un respiro a la ministra de Seguridad Pública, porque de no ser así, hay varios parlamentarios que cuestionan esta decisión de ella tomar la decisión de la Policía de Investigación. Sí y no, porque a estas alturas, ya cuando hable Serna, depende con qué énfasis lo haga y todo, pero tanto tiempo callado también es hablar. Y de hecho, Mónica, también para ahí sumarme, el día viernes se le pregunta a Eduardo Serna, porque por primera vez se le veía de manera pública a ambos juntos, y él decía, me debo al respeto a los parlamentarios y por ende no me voy a referir al tema antes de hablar con él. Pero si él hubiera querido blindar de alguna forma la decisión de la ministra, lo dice. Lo podría haber hecho. Sí, absolutamente. O sea, no hablar es hablar. Pero este recorte también entonces se da de alguna manera para poder respaldar a la ministra de Seguridad Pública justamente porque ha encabezado diferentes polémicas y también conocedores de esta reunión en la DIPRES dicen que entonces al darse este recorte del 3%, que uno se podría preguntar entonces dónde se va a recortar, en qué ministerio. Todavía no tenemos esa información, es algo que obviamente tiene que comunicar el propio ministro de Hacienda Jorge Quirós, pero conocedores de esa reunión dicen que no se va a concretar el recorte en otro ministerio, por lo tanto no se llegaría a la meta que dice y busca, ¿no es cierto?, llegar el ministro de Hacienda, que son los 3.000 millones de dólares de recorte, con un adicional que llegaría, ¿no es cierto?, a 4.000 por otros esfuerzos que puedan hacer los ministerios. Sí, porque además hay otros temas, como por ejemplo expulsión de migraciones, donde hay como 37.000 que ya están listas para ser cursadas, y ya lo dijo primero aquí en CNN Chile con Sebastián Aguirre, el director del Servicio de Migraciones, no tenían dinero para concretarlas. De hecho, tienen como 4.000 millones, si uno piensa 4.000 millones, salen 3 millones los vuelos, son como un poco más de 1.000 expulsiones. Podrían ser más si las hicieras todas por tierra, pero no sé, está complicado el tema, y sumándole a eso más ruido en el Ministerio de Seguridad, en un área súper sensible, que hemos visto también bastante involucrado en el tema de seguridad, Max Pavés, que es el subsecretario del Interior. Lo dejo ahí porque desde el oficialismo niegan que tenga algo que ver con unas debilidades. Claro, pero señalar que ahí también Máximo Páez no tiene las atribuciones, de hecho son atribuciones, y lo vimos desplegado la semana pasada cuando se realizaron las protestas estudiantiles, son atribuciones, por lo menos ese despliegue, que corresponden al subsecretario de Seguridad, que ese día se encontraba con la ministra en la Araucanía, y dicen efectivamente que se produce el despliegue de Máximo Páez, dado que no estaban presentes las autoridades a las cuales les corresponde hacer los balances de había foto con el presidente en La Moneda, igual llama la atención. Llama la atención. Es que uno es muy mal pensado, ya. Macarena, vamos a mal pensar ahora, pero en el otro lado, en la oposición. ¿En qué está la oposición? Hay dos unos que deben estar en la mira de la oposición, bueno, también del oficialismo, el 1 de mayo y el 1 de junio, la cuenta pública. Totalmente. Partiendo con el 1 de mayo, hay que estar atentos respecto a lo que pase en tema de manifestaciones, considerando que es el Día del Trabajador. ¿Por qué? Porque algunos dentro de la oposición plantean que el gobierno estaría incitando a que se establezca o se provoque un nuevo estallido social. Digo algunos porque no es una visión compartida por toda la oposición. De hecho, ese fue el planteamiento que hace Daniel Jadue respecto a su visión.
de las medidas que ha llevado a cabo el gobierno del presidente José Antonio Kast. Al preguntarle a la oposición, a los líderes de estos partidos políticos, ellos no quisieron respaldar esta tesis, pero sí decían que eso se podía provocar de manera genuina, ¿cierto? Sin tener que ser convocado por algún partido político y que no era algo que uno apretara un botón y se provocara un estallido social, sino que más bien se va acumulando de alguna forma el descontento social que pudiese provocar manifestaciones, pero no se la jugaron, podríamos decir, como lo hizo Daniel Jadwe, quien pone esa tesis sobre la mesa. Ahora, la pone una y otra vez. Siempre, sí. Y de hecho es una tesis que no es compartida por todo el Partido Comunista. Detrás de cámara dicen que ellos no creen que el gobierno esté instando a estas instancias, pero que sí lo que busca el gobierno es a través de las medidas llevar a cabo su ideología, y que ellos no lo hacen por programa también, claro, y que no lo hacen por provocar manifestaciones, sino porque realmente creen que lo que están haciendo es lo correcto, y como lo han dicho también desde el propio gobierno. Por otro lado, también hay que estar atento a esta cómo se rearma la oposición, porque si en algún momento los vimos medios débiles al momento de que termina el gobierno anterior, esta vez se han ido fortaleciendo, para bien o para mal, a raíz de las medidas del presidente José Antonio Kast. Todas las semanas fortaleciendo, digo, más que antes, tienes Más razón, que antes, digo. más que antes, No pero necesariamente- todavía se ven bien desconcertados. y de hecho no necesariamente en una... como, no sé si Por el una palabra. ocupamiento comunicacional, los Por proyectos. todo, digamos, no se ven con un proyecto alternativo. No se ven, claro, pero ellos en el fondo están tratando de armar eso. ¿Por qué? Porque todas las semanas se están reuniendo, y de hecho hoy visitaron la Central Unitaria de Trabajadores para analizar las medidas que se han tomado y también los planes a seguir. No dejaron nada en concreto resuelto, pero sí con la intención de seguir conversando. De hecho, este miércoles se va a establecer una nueva reunión de secretarios generales de la oposición que buscará seguir analizando todo esto, lo que está pasando. Sin embargo, cuando decimos oposición nos referimos a los partidos que eran parte del gobierno anterior. Hay otra oposición también que existe y que tiene que ver con el Partido Nacional Libertario o el propio PDG, que no tienen ese rol tan intenso como lo ha tenido el ex oficialismo. Y solo para precisar, la DC estuvo presente hoy en esta reunión. Es decir, la DC de alguna forma se está uniendo a esta unión, a armarse, ¿cierto?, como una oposición y como una también alternativa a este gobierno. Vamos a Tú, que escuchar. también el gobierno le regala de alguna forma elementos de unidad cuando rechaza la candidatura o le quita el apoyo a la candidatura de la expresidenta Bachelet, o cuando toma medidas como lo del MEPCO. Obviamente eso hace de alguna manera que tengan a qué oponerse. Totalmente. La rebaja de los impuestos también en el plan Eso de va a ser otro reconstrucción. tema que viene ya. Pasemos a escuchar las declaraciones de Veamos. Daniel Jadwe. Gobernar con mentira, engañar a la gente en campaña y hacer después todo lo que se comprometió a no hacer, no tiene un buen augurio. Yo no entiendo, pareciera ser que el gobierno quiere generar otro estallido con las medidas que está tomando. ¿Cree que Ya puede haber un estallido? hay que preguntarle al ministro, hay que preguntarle al gobierno. Ya, vamos entonces con Colomba antes que se nos acabe el tiempo. ¿Qué pasa con la aprobación? Han salido varias encuestas y no es tan sorpresivo. No es tan sorpresivo, y de hecho obviamente apuntar a los ministros que han quizás tomado las medidas más difíciles o los que han aparecido más, por lo menos la semana pasada, que obviamente con más baja aprobación está Jorge Quirós, pero más atrás y de última en el gabinete, por lo menos la encuesta de Plaza Pública de Cadem, se encuentra Mara Cedini. En las dos, en la otra que también salió. También, efectivamente. Mara Cedini, entonces, quien fue criticada la semana pasada por entrevistas que dio a medios de comunicación, donde parlamentarios de oposición salieron a decir que la ministra estaba dando datos imprecisos sobre el precio del alza de combustible, pero lo que llamó la atención, y llamó la atención también en materia administrativa, porque la propia Contraloría ofició al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, fue esta publicación del denominado Estado en Quiebra, que fue, ¿no es cierto?, bajada de redes sociales, pero eso generó repercusiones en cómo se está dando el manejo comunicacional del gobierno, que no solamente está a cargo, y hay que decirlo, de la ministra vocera Mara Cedini. Aquí todo se visa por Cristian Valenzuela en el segundo piso, y también obviamente de la SECOM. Sin embargo, también hay molestia en el oficialismo y en el propio gobierno. Uno podría también escuchar diferentes críticas que han habido hacia la ministra vocera. O sea, hay directamente. molestia en el oficialismo. Hay molestia en el oficialismo también por diferentes instancias en donde la ministra vocera no habría comunicado al segundo piso, que recordemos se ha hecho toda una organización y una estrategia de que todo
todas las comunicaciones pasan por Cristian ¿Y Valenzuela. qué había pasado que no supo el segundo piso, por ejemplo? El segundo piso, por ejemplo, nos supo de una instancia, de una conversación que tuvo la ministra vocera Mara Cedini con algunos periodistas que cubren, un off, efectivamente, como Para se que llama. sepan en sus casas, off es cuando de repente una autoría invita a conversar algo que la idea es que no trascienda a la prensa, pero cuentan cosas. Para dar mayores explicaciones. Ok, Bueno, déjame- ese off no habría sido avisado Ya, por el segundo es un piso. ejemplo de molestia. Un ejemplo de molestia. Ya, después tienes un dato exclusivo, Colomba, lo vamos a hacer al final, pero antes brevemente, Maca, ¿qué pasó con la denuncia justamente en contra de Jadwe de parte de los ahora exministros Vallejo, Gajardo y Cataldo? Una denuncia que se dio a conocer a través de una carta, ¿cierto?, que llega al Partido Comunista y que se tendría que resolver lo que nos han adelantado durante esta o la otra semana. Ya. ¿Qué es lo que puede resolver el partido más allá de amonestarlo o de decirle que retrocedan sus dichos sobre que había una persecución en su contra por parte de estos exministros a raíz del caso de Farmacias Populares? Solamente es pedirle que se retracte porque él, recordemos, ya no es militante del Partido Comunista a raíz de su formalización en el caso Farmacias Populares. Así que el dato sería que durante esta o la otra semana debiésemos saber qué resolvió el partido de... ¿Va a ser público? Va a ser público el partido de Lautaro Carmona, ¿cierto?, que preside el PC, y lo van a hacer público porque dicen, ellos no querían hacerlo público, pero como se conoció esta carta, van a tener que hacer pública también la resolución. Entre esta y la próxima. Entre esta y la próxima. Ya, dato exclusivo entonces, Macarena Roman, entre esta y la próxima se sabe lo que pasa con Jadwe y se va a hacer público. Dato de doña Colomba. También la próxima semana tenemos A ver. novedades, pero es un viaje que va a realizar José Antonio Kast. El presidente va a visitar a su par en Argentina, Javier Milei. Esto, de hecho, se transmitió en una reunión que tuvieron los cancilleres Francisco Pérez Maquena y Pablo Quirno este sábado, donde el canciller de Argentina le extendió formalmente la invitación para que el presidente visite a su par en Argentina, que recordemos generó polémica cuando lo hizo como presidente electo, cuando se saca esta foto con la motosierra. Así que vamos a ver también si es que hay alguna señal, algún guiño que pueda entregar el presidente en esta reunión que va a sostener por el día en Argentina con el presidente Javier Milei. Ya, se sabía de la invitación, pero nadie sabía, usted lo supo primero aquí en Dirección La Moneda, que la invitación aceptada y el viaje se concreta por un día la próxima semana. Así es. Ahí está. Estupendo, como siempre, pues chiquillas, con los datos que la gente quiere saber y la trastienda del poder en Dirección La Moneda. Estamos terminando, ¿no? Estamos terminando, pero ya viene, de hecho, por supuesto, Tolerancia Cero. Primero pares impares y luego nos reencontramos con Tolerancia Cero. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, va a estar con nosotros, así que también les invito, por supuesto, a ustedes, chiquillas, a que vean Tolerancia Cero. Lunes 30 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio. Wake Up and Live Guatemala de Marley Coffee. Presentaron CNN Prime.